Parecía haberlo elogiado y recomendado. Mi querida amiga respondió a esto Mrs. Smith, no podía hacer otra cosa. Consideraba su boda con Mr. Elliot como cosa segura, aunque él no se hubiese declarado todavía, y no podía hablar de él considerándolo como lo consideraba casi su marido. Mi corazón sangraba por usted mientras hablaba de felicidad. Y pese a todo, él es inteligente, es agradable, y con una mujer como usted no deben perderse nunca las esperanzas. Mr. Elliot fue muy malo con su primera esposa. Fue un matrimonio desastroso. Pero ella era demasiado ignorante y burda para inspirar respeto y él nunca la amó. Estaba yo pronta a pensar que quizá con usted las cosas serían distintas. Ana sintió en lo hondo de su corazón un estremecimiento al pensar en la desdicha que pudo haber tenido en caso de casarse con un hombre así. Y era posible que Lady Russell hubiese llegado a persuadirla. Y en tal caso, no hubiese sido aún mucho más desdichada cuando el tiempo lo revelase todo. Era necesario que Lady Russell no siguiese engañada. Y una de las consecuencias de esta importante conversación que preocupó a Ana buena parte de la mañana, fue que quedó en libertad de comunicar a su amiga cualquier cosa relativa a Mrs. Smith, en la cual el proceder de Mr. Elliot estuviese involucrado. Capítulo 22. Ana se dirigió a casa para reflexionar sobre lo que había oído. De alguna manera se sentía más tranquila al conocer el carácter de Mr. Elliot. Ya no le sugería ninguna ternura. Aparecía él, frente al capitán Wentworth, con toda su malintencionada intromisión. Y el mal causado por sus atenciones de la noche anterior, el irreparable daño, la dejaba perpleja y llena de sensaciones incalificables. Ya no sentía ninguna piedad por él. Pero solamente en esto se sentía aliviada. En otros aspectos, cuanto más buscaba alrededor y más profundizaba, más motivos encontraba para temer y desconfiar. Se sentía responsable por la desilusión y el dolor que tendría Lady Russell, por las mortificaciones que sufrirían su padre y su hermana, y por todas las cosas imprevistas que llegarían y que no podría evitar. A Dios gracias conocía a Mr. Elliot. Nunca había considerado que tuviera derecho a aspirar a ninguna recompensa por su trato hacia una antigua amiga como Mistress Smith, y pese a esto había sido recompensada. Mrs. Smith había podido decirle lo que nadie más. Debía comunicar todo a su familia. Pero esta era una idea tonta. Debía hablar con Lady Russell, decirle todo, consultarla, y después, esperar con tanta tranquilidad como fuese posible. Al fin y al cabo, donde necesitaba más sosiego era en aquella parte de su alma que no podía abrir a Lady Russell, en aquel fluir de ansiedades y temores que era para ella sola. Al llegar a casa comprobó que había podido evitar a Mr. Elliot. Él había estado allí y les había hecho una larga visita. Pero apenas se comenzaba a felicitar de estar a salvo hasta el día siguiente, cuando se enteró de que Mr. Elliot regresaría por la tarde. No tenía la menor intención de invitarlo, dijo Isabel con afectado descuido, pero él lanzó muchas indirectas. Al menos eso dice Mrs. Clay. Lo digo en serio. Jamás he visto a nadie esperar con tanto interés una invitación. Pobre hombre. Realmente me ha entristecido. Porque la dureza del corazón de Ana ya está pareciendo crueldad. Oh, dijo Isabel, estoy demasiado acostumbrada a esta clase de juego para que me sorprendieran sus indirectas. Sin embargo, cuando me enteré cuánto lamentaba no haber encontrado a mi padre esta mañana, me vi en cierto modo interesada, porque jamás evitaré una oportunidad de que él y Sir Walter se reúnan. Parecen beneficiarse tanto de su mutua compañía. Se conducen tan amablemente. Mr. Elliot lo mira con tanto respeto.
Es realmente delicioso, exclamó Mrs. Clay, sin atreverse a mirar a Ana. Parecen padre e hijo. Mi querida Miss Elliot, ¿no puedo acaso llamarlos padre e hijo? No me preocupan las palabras. Si usted piensa así. Pero palabra de honor que apenas he notado si sus atenciones son más que las de cualquier otro. Mi querida Miss Elliot, exclamó Mrs. Clay levantando las manos y alzando los ojos al cielo y guardando de inmediato un conveniente silencio para manifestar su extremo azoramiento. Mi querida Penélope Prosi. Yo diciendo Isabel, no debe alarmarse tanto. Yo lo invité a venir, sabe usted. Lo eché con sonrisas, pero cuando supe que todo el día de mañana lo pasaría con unos amigos en Thornbury Park, me compadecí de él. Ana no pudo menos que admirar los talentos de comedianta de Mrs. Clay, quien era capaz de mostrar tanto placer y expectación por la llegada de la persona que estorbaba su principal objetivo. Era imposible que los sentimientos de Mrs. Clay hacia Mr. Elliot fueran otros que los del más enconado odio, y sin embargo podía adoptar una expresión plácida y cariñosa, y parecer muy satisfecha de dedicar a Sir Walter la mitad de las atenciones que le hubiera prodigado en otras circunstancias. Para Ana era inquietante ver entrar a Mr. Elliot en el salón. Doloroso verlo acercarse y hablarle. Se había acostumbrado a juzgar sus actos como no siempre sinceros, pero a la sazón descubría la falsedad en cada gesto. La deferencia que mostraba hacia su padre, en contraste con su lenguaje anterior, resultaba odiosa. Cuando pensaba en lo cruel de su conducta hacia Mrs. Smith, apenas podía soportar la vista de sus sonrisas y su dulzura o el sonido de sus falsos buenos sentimientos. Deseaba ella evitar que cualquier cambio de maneras provocase una explicación de parte de él. Deseaba evitar toda pregunta, pero tenía la intención de ser con él tan fría como lo permitiera la cortesía y echarse atrás tan rápidamente como pudiera de los pocos grados de intimidad que le había concedido. En consecuencia, estuvo más retraída y en guardia que la noche anterior. Él deseó despertar nuevamente su curiosidad acerca de cuándo y por quién había sido ella elogiada. Deseaba ardientemente que le preguntara. Pero el encanto estaba roto. Comprendió que el calor y la animación del salón de conciertos eran necesarios para despertar la vanidad de su modesta prima. Comprendió que nada podía hacerse en esos momentos por ninguno de los medios usuales para atraer la atención de las personas. No llegó a imaginar que había entonces algo en contra de él que cerraba el pensamiento de Ana a todo aquello que no fueran sus actos más sucios. Ella tuvo la satisfacción de saber que en verdad se iba de Bath al día siguiente temprano y que solo volvería dentro de 2 días. Fue invitado nuevamente a Camden Place en la misma tarde de su regreso. Pero de jueves a sábado su ausencia era segura. Bastante incómodo era ya que Mrs. Clay estuviera siempre delante de ella, pero que un hipócrita mayor formara parte de su grupo bastaba para destruir todo sosiego y bienestar. Era humillante pensar en el constante engaño en que vivían su padre e Isabel y considerar las mortificaciones que se les preparaban. El egoísmo de Mrs. Clay no era ni tan complicado ni tan disgustante como el de Mr. Elliot, y Ana de buena gana hubiera accedido al matrimonio de esta con su padre de inmediato, pese a todos sus inconvenientes, con tal de verse libre de todas las sutilezas de Mr. Elliot para evitar la mentada boda. En la mañana del viernes se decidió a ver bien temprano a Lady Russell y a comunicarle lo que creía necesario. Hubiera ido inmediatamente después del desayuno, pero Mrs. Clay salía también en una diligencia que tenía por objeto evitar alguna molestia a su hermana, y debido a esto decidió aguardar hasta verse libre de tal compañía. Mistress Clay partió antes de que ella hablase de pasar la mañana en la calle River.
Muy bien, dijo Isabel, no puedo mandar más que mi cariño. Oh, puedes además llevar contigo el aburrido libro que me ha prestado y decirle que lo he leído. Realmente no puedo preocuparme de todos los nuevos poemas y artículos que se publican en el país. Lady Russell me aburre bastante con sus publicaciones. No se lo digas, pero su vestido me pareció detestable la otra noche. Pensaba que ella tenía cierto gusto para vestirse, pero sentí vergüenza por ella en el concierto. Es a veces tan formal y compuesta en sus ropas. Y se sienta tan derecha. Dale cariños, naturalmente. Y también los míos, dijo Sir Walter. Mis mejores saludos. Puedes decirle también que iré a visitarla pronto. Dale un mensaje cortés. Pero solamente dejaré mi tarjeta. Las visitas matutinas no son nunca agradables para mujeres de su edad, que se arreglan tan poco como ella. Si solamente usara colorete no debería temer ser vista. Pero la última vez que fui observé que las celosías fueron cerradas inmediatamente. Mientras su padre hablaba, golpearon a la puerta. ¿Quién podía ser? Ana, recordando las inesperadas visitas de Mr. Elliot a todas horas, hubiera supuesto que era él, de no saber que se hallaba a 7 millas de distancia. Después de los usuales minutos de espera se oyeron ruidos de aproximación y Mr. y Mrs. Musgrove entraron en el salón. La sorpresa fue el principal sentimiento que provocó su llegada. Pero Ana se alegró sinceramente de verlos y los demás no lamentaron tanto la visita que no pudieran poner un agradable aire de bienvenida, y tan pronto como quedó claro que no llegaban con ninguna idea de alojarse en la casa, Sir Walter e Isabel se sintieron más cordiales e hicieron muy bien los honores de rigor. Habían ido a Bath por unos pocos días, con la señora Musgrove, y se alojaban en White Hart. Esto se entendió prontamente. Pero hasta que Sir Walter e Isabel no se encaminaron con Maria al otro salón y se deleitaron con la admiración de esta, Ana no pudo obtener de Carlos una historia completa de los pormenores de su viaje, o alguna sonriente explicación de los negocios que allí les llevaban y que María había insinuado, con algunos datos confusos acerca de la gente que formaba su grupo. Se enteró entonces de que estaban allí, además del matrimonio, la señora Musgrove, Enriqueta y el capitán Harville. Carlos le hizo un somero relato, una narración de acontecimientos sumamente natural. Al principio había sido el capitán Harville quien necesitaba viajar a Bath por algunos negocios. Había comenzado a hablar de ello hacía una semana, y por hacer algo, porque la temporada de caza había terminado, Carlos propuso acompañarlo, y a Mrs. Harville parecía haberle agradado la idea, que consideraba ventajosa para su esposo. María no pudo soportar quedarse, y pareció tan desdichada por un día o 2, que todo quedó en suspenso o en apariencia abandonado. Pero luego el padre y la madre volvieron a insistir en la idea. La madre tenía algunos antiguos amigos en Bath, a los que deseaba ver. Era pues, una buena oportunidad para que fuese también Enriqueta a comprar ajuares de boda para ella y para su hermana. Al final su madre organizó el grupo y todo resultó fácil y simple para el capitán Harville. Y él y María fueron también incluidos para conveniencia general. Habían llegado la noche anterior, bastante tarde. Mrs. Harville, sus niños y el capitán Binwick quedaron con su madre y Luisa en Uppercross. La sola sorpresa de Ana fue que las cosas hubiesen ido tan rápido como para que ya pudiera hablarse del ajuar de Enriqueta. Había imaginado que las dificultades económicas retrasarían la boda.
pero se enteró por Carlos que hacía muy poco, después de la carta que recibiera de María, Carlos Hayter había sido requerido por un amigo para ocupar el lugar de un joven que no podría tomar posesión de su cargo hasta que transcurrieran algunos años, y esto, unido a su renta actual y con la certidumbre de obtener algún puesto permanente antes del término de este, las dos familias habían accedido a los deseos de los jóvenes que se casarían en pocos meses, casi al mismo tiempo que Luisa. Y era un hermoso lugar, añadía Carlos, a solo 25 millas de Uppercross y en una bella campiña, cerca de Dorsetshire, en el centro de uno de los mejores rincones del reino, rodeados de 3 grandes propietarios, cada cual más cuidadoso. Y con 2 de estos Carlos Hayter podría obtener una recomendación especial. No estima esto en lo que vale, observó. Carlos es muy poco amante de la vida al aire libre. Este es su mayor defecto. Me alegro de verdad, exclamó Ana, y de que las 2 hermanas, mereciéndola ambas por igual, y habiendo sido siempre tan buenas amigas, tengan su felicidad al mismo tiempo. Que las alegrías de una no opaquen las de la otra y que juntas compartan la prosperidad y el bienestar. Espero que el padre y la madre sean igualmente felices con estas bodas. Oh, sí. Mi padre estaría más contento si los 2 jóvenes fueran más ricos, pero esta es la única falta que les encuentra. El casar 2 hijas a un mismo tiempo es un problema importante que preocupa por muchos conceptos a mi padre. Sin embargo, no quiero decir que no tengan derecho a esto. Es lógico que los padres doten a las hijas. Siempre ha sido un padre generoso conmigo. María está descontenta con el matrimonio de Enriqueta. Ya sabes que nunca lo aprobó. Pero no le hace justicia a Hayter ni considera el valor de Wenthrop. No ha podido hacerle entender cuán costosa es la propiedad. En los tiempos que corren es un buen matrimonio. A mí siempre me ha gustado Carlos Hayter y no cambiaré mi opinión. Tan excelentes padres como los señores Musgrove, exclamó Ana, deben ser felices con las bodas de sus 2 hijas. Hacen todo por hacerlas dichosas, estoy segura. Qué bendición para las jóvenes estar en tales manos. Su padre y su madre parecen estar libres del todo de esos ambiciosos sentimientos que han acarreado tantos malos procederes y desdichas tanto entre los jóvenes como entre los viejos. Espero que Luisa esté ahora completamente repuesta. Él respondió, con alguna vacilación. Sí, creo que lo está. Pero ha cambiado. Ya no corre ni salta, baila o ríe. Está muy distinta. Si una puerta se cierra de golpe, se estremece como el agua ante el picotazo débil de un pájaro. Pingwick se sienta a su lado leyendo versos todo el día o murmurando en voz baja. Ana no pudo evitar reírse. Esto no es muy de su gusto, bien lo comprendo, exclamó, pero creo que Pingwick es un excelente joven. Ciertamente, nadie lo pone en duda. Y supongo que no creerá usted que todos los hombres encuentren gusto y placer en las mismas cosas que yo. Aprecio mucho a Pingwick y cuando se pone a hablar tiene muchas cosas que decir. Tus lecturas no lo han dañado porque ha luchado también. Es un hombre valiente. He llegado a conocerlo más de cerca el lunes último que en cualquier otra ocasión anterior. Tuvimos una cacería de ratas esa mañana en la granja grande de mi padre, y se desempeñó tan bien que desde entonces me agrada aún más. Fueron aquí interrumpidos para que Carlos acompañara a los otros a admirar los espejos y los objetos chinos. Pero Ana había oído bastante para comprender la situación de Uppercross y alegrarse de la dicha que allí reinaba. Y aunque también se entristecía por algunas cosas, en su tristeza no había la menor envidia. Ciertamente, uniría sus bendiciones a las de los otros. La visita transcurrió en medio del general buen humor.
María estaba de excelente ánimo, disfrutando de la alegría y del cambio, y tan satisfecha con el viaje en el carruaje de 4 caballos de su suegra y con su completa independencia de Camden Place, que se sentía con ánimo para admirar cada cosa como debía, y al momento comprendió todas las ventajas de la casa en cuanto se las detallaron. No tenía nada que pedir a su padre y a su hermana y toda su buena voluntad aumentó al ver el hermoso salón. Isabel sufrió bastante durante un corto tiempo. Sentía que Mrs. Musgrove y todo su grupo debían ser invitados a comer con ellos, pero no podía soportar que la diferencia de estilo, la reducción del servicio que se revelaría en una comida, fueran presenciados por aquellos que eran inferiores a los Elliot de Kellynch. Fue una lucha entre la educación y la vanidad. Pero la vanidad se llevó la mejor parte, e Isabel fue nuevamente feliz. Para sus adentros se dijo: viejas costumbres. Hospitalidad campesina. No damos comidas. Poca gente en Bath lo hace. Lady Alicia jamás lo ha hecho, no invita ni a la familia de su hermana, aunque han estado aquí un mes. Y creo que será un inconveniente para Mrs. Musgrove. Echará por tierra sus planes. Estoy segura de que prefiere no venir. No se sentiría cómoda entre nosotros. Les pediré que vengan para la velada. Esto será mucho mejor. Será novedoso y cortés. No han visto 2 salones como estos antes. Estarán encantados de venir mañana por la noche. Será una reunión bastante regular. Pequeña pero elegante. Y esto satisfizo a Isabel, y cuando la invitación fue cursada a los 2 que estaban presentes y se prometió la presencia de los ausentes, María pareció muy satisfecha. Deseaba particularmente conocer a Mr. Elliot y ser presentada a Lady Dalrymple y a Miss Carteret, que habían prometido asistencia formal para esa velada. Y para María esta era la más grande satisfacción. Miss Elliot tendría el honor de visitar a Mrs. Musgrove por la mañana y Ana se encaminó con Carlos y María para ver a Enriqueta y a Mrs. Musgrove inmediatamente. Su idea de visitar a Lady Russell debería postergarse por el momento. Los 3 entraron en la casa de la calle River por un par de minutos, pero Ana se convenció a sí misma de que la demora de un día en la comunicación que debía hacer a Lady Russell no haría gran diferencia, y tenía prisa por llegar a White Hart para ver a los amigos y compañeros del otoño, con una vehemencia que provenía de muchos recuerdos. Encontraron solas a Mrs. Musgrove y a su hija, y ambas hicieron el más amable recibimiento a Ana. Enriqueta estaba en ese estado en el que todos nuestros puntos de vista han mejorado, en el que se forma una nueva felicidad que le hacía interesarse por gentes de las que apenas había gustado antes. Y el cariño verdadero de Mrs. Musgrove lo había obtenido Ana por su utilidad cuando la familia se encontró en desgracia. Había allí una liberalidad, un calor y una sinceridad que Ana apreciaba mucho más por la triste falta de tal bendición en su hogar. Se la comprometió a que pasaría con ellos cuantos momentos libres tuviera, invitándola para todos los días. En una palabra, se le pedía que fuese como de la familia. Y, naturalmente, ella sintió que debía prestar toda su atención y buenos oficios, y así, cuando Carlos las dejó solas, escuchó a Mrs. Musgrove contar la historia de Luisa, y a Enriqueta contar la suya propia. Le dio su opinión sobre varios asuntos y recomendó algunas tiendas. Hubo intervalos en los que debía prestar ayuda a María, quien pedía consejos sobre la clase de cinta que debería llevar hasta en cuanto al arreglo de sus cuentas. Desde encontrar sus llaves y ordenar sus chucherías hasta tratar de convencerla de que no era antipática para nadie. Cosas que María, entretenida como estaba siempre que se sentaba en una ventana a vigilar la entrada de la habitación, no imaginaba siquiera.
Era de esperarse una mañana de mucha confusión. Un gran grupo en un hotel presenta una escena de alboroto y desorden. En un momento llega una nota, en el siguiente un paquete, y no hacía ni media hora que Ana estaba allí cuando el comedor, pese a ser espacioso, estaba casi lleno. Un grupo de viejas amigas se hallaba sentado alrededor de la señora Musgrove, y Carlos volvió con los capitanes Harville y Wentworth. La aparición del segundo fue la sorpresa del momento. Era imposible para Ana no sentir que la presencia de sus antiguos amigos los aproximaría de nuevo. El último encuentro había dejado a la vista los sentimientos de él, ella tenía esa deliciosa convicción. Pero temió, al ver su expresión, que la misma desdichada persuasión que le había alejado del salón de conciertos aún lo dominara. Parecía no desear acercarse y conversar con ella. Ana quiso calmarse y dejar que las cosas siguieran su curso. Trató de darse tranquilidad con este argumento poco razonable. Seguramente si nuestro afecto es recíproco, nuestros corazones se entenderán. No somos un par de chiquillos para guardar una irritada reserva, ser mal dirigidos por la inadvertencia de algún momento o jugar como con un fantasma con nuestra propia felicidad. Y, sin embargo, un momento después sintió que su mutua compañía en esas circunstancias solo los exponía a inadvertencias y malas interpretaciones de la peor especie. Ana, exclamó María desde su ventana, allí está Mrs. Clay parada debajo de la rotonda y la acompaña un caballero. Los veo dar la vuelta a la calle Bath en este mismo momento. Parecen muy entretenidos en su charla. ¿Quién es él? Ven y dímelo. Dios mío. Lo reconozco. Es Mr. Elliot. No se apresuró a decir Ana, no puede ser Mr. Elliot, te lo aseguro. Debía dejar Bath esta mañana y no volver hasta dentro de 2 días. Mientras hablaba sintió que el capitán Wentworth la estaba mirando y eso la turbó, haciéndola sentir que había dicho mucho pese a sus pocas palabras. María, lamentando que se pudiera sospechar que no conocía a su propio primo, comenzó a hablar acaloradamente acerca del aire de familia, y a afirmar, rotunda, que se trataba de Mr. Elliot, y llamó una vez más a Ana para que se acercase a comprobarlo por sí misma. Pero Ana no tenía intención de moverse, y fingió frialdad e indiferencia. Pero su incomodidad volvió al percibir miradas significativas y sonrisas entre las damas visitantes, como si estuvieran enteradas del secreto. Era evidente que ya todos hablaban del asunto. Siguió una corta pausa por la que podía esperarse que aquello no se prolongaría. Ven, Ana, exclamó María, ven y mira. Llegarás tarde si no te apresuras. Se están despidiendo, dándose la mano. Él se aleja. Si no conoceré a Mr. Elliot. Para tranquilizar a María y quizá también para cubrir su propia turbación, Ana se acercó deprisa a la ventana. Llegó a tiempo para convencerse de que, en efecto, se trataba de Mr. Elliot, lo que ni por un instante había imaginado, antes de que éste desapareciera por un extremo y Mrs. Clay por el opuesto. Y reprimiendo la sorpresa que le producía ver conversar a 2 personas de intereses tan dispares, dijo sosegadamente. Sí, en verdad, se trata de Mr. Elliot. Habrá cambiado la hora de su partida. Esto debe ser todo. Tal vez me equivoque. No debo aguardar más y volvió a su silla tranquilizada y con la esperanza de haberse justificado bien. Los visitantes comenzaron a retirarse, y Carlos, habiéndolos acompañado cortésmente hasta la puerta y luego de haber hecho un gesto significando que no volviesen, dijo: Mamá, he hecho por ti algo que sin duda aprobarás. He ido al teatro y he conseguido un palco para mañana por la noche. Qué buen chico. ¿Verdad? Sé que te divierten las comedias. Y hay lugar para todos.
Estoy seguro de que Ana no se arrepentirá de acompañarnos. Podemos ir 9. He comprometido también al capitán Wentworth. A todos nos agrada la comedia. No he hecho bien, mamá. Mrs. Musgrove comenzaba de buen ánimo a expresar su agrado de concurrir, si a Enriqueta y a los demás les venía bien, cuando María interrumpió. Dios mío, Carlos. ¿Cómo puedes pensarlo siquiera? Tomar un palco para mañana por la noche. Ya olvidaste que tenemos un compromiso en Camden Place para mañana. Y que nos han invitado especialmente para conocer a Lady Dalrymple y a su hija y a Mr. Elliot, los principales vínculos de familia, a quienes seremos presentados mañana. ¿Cómo has podido olvidarlo? Pa, replicó Carlos, ¿qué importa una reunión? Nunca valen nada. Tu padre podría habernos invitado a comer si es que deseaba vernos. Puedes hacer lo que quieras, pero yo iré a la comedia. Pero, Carlos, eso sería imperdonable. ¿Has prometido asistir? No. No he prometido nada. Sonreí y asentí y dije algo como, encantado, pero eso no es prometer. Debes venir, Carlos. Sería una grosería faltar. Se nos ha pedido expresamente que vayamos para ser presentados. Siempre hubo una gran vinculación entre los Dalrymple y nosotros. Nada sucedió en las familias que no fuera al momento comunicado. Somos parientes muy cercanos, ya sabes. Y también Mr. Elliot, a quien debes particularmente conocer. Debemos atenciones a Mr. Elliot. ¿Olvidas acaso que es el heredero de nuestro padre, el representante de la familia? No me hables de representantes y herederos, exclamó Carlos. No soy de los que abandonan el poderío actual para saludar al sol naciente. Si no voy por el placer de ver a tu padre, me parecería estúpido ir por su heredero. ¿Qué me importa a mí el tal Mr. Elliot? Estas expresiones descuidadas fueron vivificantes para Ana, que estaba observando que el capitán Wentworth escuchaba con atención, poniendo toda su alma en cada palabra que se decía. Y las últimas palabras desviaron su mirada interrogante de Carlos a ella. Carlos y María conversaban aún de la misma manera. El mitad en broma, mitad en serio, y sosteniendo que debían ver la comedia, y ella, oponiéndose tenazmente y procurando hacerle sentir que si bien ella estaba decidida a cualquier costa a ir a Camden Place, consideraría bastante feo hacia ella que los demás se marchasen a la comedia. Mistress Musgrove intervino. Es mejor que lo posterguemos. Puedes volver, Carlos, y cambiar el palco para el martes. Sería una lástima separarnos y además perderíamos la compañía de Miss Ana, puesto que se trata de una reunión de su padre. Y estoy cierta de que ni Enriqueta ni yo disfrutaremos de la comedia si Miss Ana no nos acompaña. Ana sintió agradecimiento por tal bondad y, aprovechando la oportunidad que se le presentaba, dijo decididamente. Sí, depende de mi gusto, señora, la reunión de casa, con excepción de lo que atañe a María, no será ningún inconveniente. No disfruto para nada esta clase de reuniones y gustosa la cambiaré por la comedia y por estar en su compañía. Pero quizás sea mejor no intentarlo. Lo dijo temblando mientras hablaba, consciente de que sus palabras eran escuchadas y no atreviéndose a observar su efecto. Finalmente optaron por el martes. Y solamente Carlos continuó bromeando con su esposa, insistiendo en que iría a la comedia solo sin nadie quien acompañarlo. El capitán Wentworth dejó su asiento y se encaminó a la chimenea. Posiblemente con la idea de encaminarse después a un lugar más próximo al ocupado por Ana. Sin duda no ha estado usted suficiente tiempo en Bath, dijo, para disfrutar de las reuniones de aquí. Oh, no. El carácter de estas reuniones no me atrae. No soy buena jugadora de cartas. Ya sé que usted no lo era antes.
No le agradaban a usted las cartas, pero el tiempo nos cambia, ¿no es así? Yo no he cambiado tanto, exclamó Ana. Y se detuvo de inmediato, temiendo algún malentendido. Después de esperar unos momentos, él dijo, como respondiendo a sentimientos inmediatos. Un largo tiempo, en verdad. 8 años son un largo tiempo. Si pensaba proseguir, era cosa que Ana debió reflexionar en horas de más tranquilidad. Porque mientras ella escuchaba aún sus palabras, su atención fue atraída por Enriqueta, que deseaba aprovechar el momento para salir, y pedía a sus amigos que no perdieran tiempo antes de que llegasen nuevos visitantes. Se vieron obligados a retirarse. Ana dijo estar lista y procuró parecerlo. Pero sentía que de haber conocido Enriqueta el pesar de su corazón al dejar la silla, al dejar la habitación, hubiera sentido verdadera piedad por su prima. Pero los preparativos se vieron de súbito interrumpidos. Ruidos alarmantes se dejaron oír. Se aproximaban otras visitas y la puerta se abrió para dejar paso a Sir Walter y a Miss Elliot, cuya entrada pareció helar a todos. Ana sintió una instantánea opresión y dondequiera miró encontró síntomas parecidos. El bienestar, la alegría, la libertad del salón, se habían esfumado, alejados por una fría compostura, estudiado silencio, conversación insípida, para estar a la altura de la helada elegancia del padre y de la hermana. Qué torturante era sentir así. Su avisado ojo tuvo una satisfacción. Sir Walter e Isabel reconocieron nuevamente al capitán Wentworth, e Isabel fue aún más amable que la vez anterior. Se dirigió a él y lo miró a los ojos. Isabel estaba haciendo un gran juego, y lo que vino enseguida explicó su actitud. Después de perder unos pocos minutos diciendo formalidades, formuló la invitación que debía cancelar todo otro compromiso de los Musgrove. Mañana por la noche nos reunimos unos pocos amigos. Nada serio. Esto lo dijo con mucha gracia. Sobre una mesa dejó, con una cortés y comprensiva sonrisa para todos, las tarjetas con las que se había provisto. En casa de Miss Elliot. Una sonrisa y una tarjeta especiales entregó al capitán Wentworth. La verdad era que Isabel había vivido en Bath lo suficiente como para comprender la importancia de un hombre con su apariencia y su físico. El pasado no importaba. Lo importante en ese momento era que el capitán Wentworth adornaría su salón. Entregadas las tarjetas, Sir Walter e Isabel se levantaron para retirarse. La interrupción había sido breve pero severa, y la alegría volvió a casi todos los presentes cuando quedaron de nuevo solos, con excepción de Ana. Solo podía pensar en la invitación de la que había sido testigo. Y de la forma en que tal invitación había sido recibida, con sorpresa más que con gratitud, con cortesía más que con franca aceptación. Ella lo conocía y había visto el desdén en su mirada, y no se atrevía a suponer que él aceptaría concurrir, alejado aún por toda la insolencia del pasado. Ella se sentía desfallecer. Él aún conservaba la tarjeta en la mano, como considerándola atentamente. Pensar que Isabel invita a todo el mundo, murmuró María de manera que todos pudieron oírla. No me sorprende que el capitán Wentworth esté encantado. No puede dejar de mirar la tarjeta. Ana vio su expresión, lo vio ruborizarse y sus labios, tomar una momentánea expresión de desprecio, y se retiró ella entonces, para no ver ni oír más cosas desagradables. La reunión se deshizo. Los caballeros tenían sus intereses, las señoras debían proseguir con sus afanes, y pidieron encarecidamente a Ana que fuese luego a cenar o pasara con ellos el resto del día, pero el espíritu de ella había estado tanto tiempo en tensión, que entonces solo deseaba estar en casa, donde al menos podría pensar y guardar silencio si así lo deseaba.
Prometiendo estar con ellas toda la mañana siguiente, terminó las fatigas de esta mañana en una larga caminata hasta Camden Place, donde debió oír los preparativos de Isabel y Mrs. Clay para el día siguiente, la enumeración de las personas invitadas y los detalles embellecedores que harían de dicha reunión una de las más elegantes de Bath, mientras se atormentaba ella preguntándose si el capitán Wentworth asistiría o no. Ellas daban por segura su asistencia, pero a Ana esta certidumbre no le duraba 2 minutos seguidos. A veces pensaba que iría, por creer que tenía el deber de hacerlo. Pero no podía asegurarse que esto fuera un deber para él, lo que le hubiera permitido estar a cubierto de sentimientos más de agradables. Solamente salió de esta agitación para hacer saber a Mistress Clay que había sido vista en compañía de Mr. Elliot 3 horas después de que se suponía que él había dejado Bath. Porque, habiendo esperado en vano que la señora hiciera alguna indicación con respecto al encuentro, decidió mencionarlo ella misma. Y le pareció que una sombra de culpa cubría la cara de Mistress Clay al escucharlo. Todo fue muy rápido, desapareció enseguida, pero Ana imaginó que por alguna intriga compartida o por la autoridad que él ejercía sobre ella, ésta se había visto obligada a escuchar, quizá, durante media hora, discursos y reprensiones acerca de sus designios con Sir Walter. Pero Mrs. Clay exclamó con afectada naturalidad. Así es, querida. Imagine usted mi sorpresa al encontrarme con Mr. Elliot en la calle Bath. Nunca me he sorprendido tanto. Él me acompañó hasta Pompiard. No ha podido partir para Thornbury, no recuerdo por qué razón, porque llevaba prisa, no llegué a prestar mucha atención, y solo pude comprender que se proponía regresar mañana lo antes posible. No hacía más que hablar de mañana. Y fue evidente que yo ya estaba bien enterada de esto mucho antes de entrar en casa, y cuando escuché los planes de Tedes y todo lo que había ocurrido, mi encuentro con Mr. Elliot se me borró de la cabeza. Capítulo 23. Solo un día había pasado desde la conversación de Ana con Mrs. Smith, pero ahora tenía un interés más inmediato y se sentía poco afectada por la mala conducta de Mr. Elliot, excepto porque debía aún una visita de explicación a Lady Russell, que de nuevo debió postergar. Había prometido estar con los Musgrove desde el desayuno hasta la cena. Lo había prometido, y la explicación del carácter de Mr. Elliot, al igual que la cabeza de la sultana Sherazada, tendría que dejarse para otro día. Sin embargo, no pudo ser puntual. El tiempo se presentó malo y se lamentó de ello por sus amigos y por ella antes de intentar salir de paseo. Cuando, llegando a White Hart, se encaminó a la casa, encontró que no solo había llegado tarde, sino que tampoco era la primera en estar ahí. Los que habían llegado antes eran Mrs. Croft, que conversaba con Mrs. Musgrove, y el capitán Harville, que conversaba con el capitán Wentworth, y de inmediato supo que María y Enriqueta, sumamente impacientes, habían aprovechado el momento en que la lluvia había cesado, pero volverían pronto, y habían comprometido a Mrs. Musgrove a no dejar partir a Ana hasta que ellas volvieran. No le quedó más remedio que acceder, sentarse, adoptar un aspecto de compostura y sentirse de nuevo precipitada en todas las agitaciones de penas que había probado la mañana anterior. No había tregua. De la extrema miseria pasaba a la mayor felicidad, y de esta, a otra extrema miseria. 2 minutos después de haber llegado ella, decía el capitán Wentworth. Escribiremos la carta de la que hemos hablado ahora mismo, Harville, si me proporciona usted los medios para hacerlo. Los materiales estaban a mano, sobre una mesa apartada. Allí se dirigió él, y, casi de espaldas a todo el mundo, comenzó a escribir. Mrs.
Musgrove estaba contando a Mrs. Croft la historia del compromiso de su hija mayor, con ese tono de voz que quiere ser un murmullo, pero que todo el mundo puede escuchar. Ana sentía que ella no era parte de esa conversación, y sin embargo, como el capitán Harville parecía pensativo y poco dispuesto a hablar, no pudo evitar oír una serie de detalles. Como Mr. Musgrove y mi hermano Hayter se encontraron una y otra vez para ultimar los detalles. Lo que mi hermano Hayter dijo un día, y lo que Mr. Musgrove propuso al siguiente, y lo que le ocurrió a mi hermana Hayter, y lo que los jóvenes deseaban, y como lo dije en el primer momento que jamás daría mi consentimiento, y como después pensé que no estaría tan mal, y muchas más cosas por el estilo. Detalles que aun con todo el gusto y la delicadeza de la buena Mrs. Musgrove no debían comunicarse. Cosas que no tenían interés más que, para los protagonistas del asunto. Mrs. Croft escuchaba de muy buen talante y cuando decía algo, era siempre sensata. Ana confiaba en que los caballeros estuvieran demasiado ocupados para oír. Considerando todas estas cosas, señora, decía Mrs. Musgrove en un fuerte murmullo, aunque hubiéramos deseado otra cosa, no quisimos oponernos por más tiempo, porque Carlos Hayter está loco por ella, y Enriqueta más o menos lo mismo. Y así, creímos que era mejor que se casaran cuanto antes y fueran felices, como han hecho tantos antes que ellos. En todo caso, esto es mejor que un compromiso largo. Es lo que iba a decir, exclamó Mistress Croft. Prefiero que los jóvenes se establezcan con una renta pequeña y compartan las dificultades juntos antes que pasar por las peripecias de un largo compromiso. Siempre he pensado que, mi querida Mrs. Croft, exclamó Mrs. Musgrove, sin dejarla terminar, nada hay tan abominable como un largo compromiso. Siempre he estado en contra de esto para mis hijos. Está bien estar comprometido si se tiene la seguridad de casarse en 6 meses, o aún en un año. Pero Dios nos libre de un compromiso largo. Sí, señora, dijo Mrs. Croft, es un compromiso incierto el que se toma por mucho tiempo. Empezando por no saber cuándo se tendrán los medios para casarse, creo que es poco seguro y poco sabio, y creo también que todos los padres debieran evitarlo hasta donde les fuera posible. Ana se sintió de pronto interesada. Sintió que esto se podía aplicar a ella. Se estremeció de pies a cabeza y en el mismo momento en que sus ojos se dirigían instintivamente a la mesa ocupada por el capitán Wentworth, este dejaba de escribir, levantaba la pluma y escuchaba, al mismo tiempo que volviendo la cabeza cambiaba con ella una rápida mirada. Las dos señoras continuaron hablando de las verdades admitidas, y dando ejemplos de los males que la ruptura de esta costumbre había acarreado a gentes conocidas, pero Ana no pudo oír bien. Solamente sentía un murmullo y su mente daba vueltas. El capitán Harville, que nada había escuchado, dejó en este momento su silla y se acercó a la ventana. Ana pareció mirarlo. Aunque la verdad es que su pensamiento estaba ausente. Por fin comprendió que Harville la invitaba a sentarse a su lado. La miraba con una ligera sonrisa y un movimiento de cabeza que parecía decir: venga, tengo algo que decirle, y sus modales sencillos y llenos de naturalidad, pareciendo corresponder a un conocimiento más antiguo, invitaban también a que se sentara a su lado. Ella se levantó y se aproximó. La ventana donde él estaba se encontraba al lado opuesto de la habitación donde las señoras estaban sentadas y más cerca de la mesa ocupada por el capitán Wentworth, aunque bastante alejada de esta. Cuando ella llegó, el gesto del capitán Harville volvió a ser serio y pensativo como de costumbre. Vea, dijo él, desenvolviendo un paquete y sacando una pequeña miniatura, ¿sabe usted quién es este
Ciertamente, el capitán Binwick. Sí, y también puede adivinar quién es el autor. Pero en tono profundo no fue hecho para ella. Miss Elliot, ¿recuerda usted nuestra caminata en Lyme, cuando lo compadecíamos? Bien poco imaginaba yo que. Pero esto no viene al caso. Esto fue hecho en el Cabo. Se encontró en el Cabo con un hábil artista alemán, y cumpliendo una promesa hecha a mi pobre hermana posó para él y trajo esto a casa. Y ahora tengo que entregarlo cuidadosamente a otra. Vaya un encargo. Más quién, si no, podría hacerlo. Pero no me molesta haber encontrado otro a quien confiarlo. Él lo ha aceptado señalando al capitán Wentworth. Está escribiendo ahora sobre esto. Y rápidamente añadió, mostrando su herida. Pobre Fanny, ella no lo habría olvidado tan pronto. No, replicó Ana con voz baja y llena de sentimiento. Bien lo creo. No estaba en su naturaleza. Ella lo adoraba. No estaría en la naturaleza de ninguna mujer que amara de verdad. El capitán Harville sonrió y dijo. Pide usted este privilegio para su sexo. Y ella, sonriendo también, dijo. Sí. Nosotras no nos olvidamos tan pronto de ustedes como ustedes se olvidan de nosotras. Quizás sea este nuestro destino y no un mérito de nuestra parte. No podemos evitarlo. Vivimos en casa, quietas, retraídas, y nuestros sentimientos nos avasallan. Ustedes se ven obligados a andar. Tienen una profesión, propósitos, negocios de una u otra clase que los llevan sin tardar de vuelta al mundo, y la ocupación continua y el cambio mitigan las impresiones. Admitiendo que el mundo haga esto por los hombres, que sin embargo yo no admito, no puede aplicarse a Binwick. Él no se ocupaba de nada. La paz lo devolvió enseguida a tierra, y desde entonces vivió con nosotros en un pequeño círculo de familia. ¿Verdad? Dijo Ana, así es. No lo recordaba. Pero, ¿qué podemos decir, capitán Harville? Si el cambio no proviene de circunstancias externas, debe provenir de adentro. Debe ser la naturaleza del hombre la que ha operado este cambio en el capitán Binwick. No, no es la naturaleza del hombre. No creeré que la naturaleza del hombre sea más inconstante que la de la mujer para olvidar a quienes ama o ha amado. Al contrario, creo en una analogía entre nuestros cuerpos y nuestras almas. Si nuestros cuerpos son fuertes, así también nuestros sentimientos. Capaces de soportar el trato más rudo y de capear la más fuerte borrasca. Sus sentimientos podrán ser más fuertes, replicó Ana, pero la misma analogía me autoriza a creer que los de las mujeres son más tiernos. El hombre es más robusto que la mujer, pero no vive más tiempo, y esto explica mi idea acerca de los sentimientos. No, sería muy duro para ustedes si fuese de otra manera. Tienen dificultades, peligros y privaciones contra los que deben luchar. Trabajan siempre y están expuestos a todo riesgo y a toda dureza. Su casa, su patria, sus amigos, todo deben abandonarlo. Ni tiempo, ni salud, ni vida pueden llamar suyos. Debe ser en verdad bien duro. Su voz falló un poco. Si a todo esto debieran unirse los sentimientos de una mujer. Nunca nos pondremos de acuerdo sobre este punto, comenzó a decir el capitán Harville, cuando un ligero ruido los hizo mirar hacia el capitán Wentworth. Su pluma se había caído. Pero Ana se sorprendió de encontrarlo más cerca de lo que esperaba, y sospechó que la pluma no había caído porque la estuviese usando, sino porque él deseaba oír lo que ellos hablaban, y ponía en ello todo su esfuerzo. Sin embargo, poco o nada pudo haber entendido. ¿Ha terminado usted la carta?, preguntó el capitán Harville. Aún no, me faltan unas líneas. La terminaré en 5 minutos. Yo no tengo prisa.
Estaré listo cuando usted lo esté. Tengo aquí una buena ancla sonriendo a Ana. No deseo nada más. No tengo ninguna prisa. Bien, Miss Elliot bajando la voz, como decía, creo que nunca nos pondremos de acuerdo en este punto. Ningún hombre y ninguna mujer lo harán probablemente. Pero déjeme decirle que todas las historias están en contra de ustedes. Todas, en prosa o en verso. Si tuviera tan buena memoria como Binwick, le diría en un momento 50 frases para reforzar mi argumento, y no creo que jamás haya abierto un libro en mi vida en el que no se dijera algo sobre la veleidad femenina. Canciones y proverbios, todo habla de la fragilidad femenina. Pero quizá diga usted que todos han sido escritos por hombres. Quizá lo diga. Pero, por favor, no ponga ningún ejemplo de libros. Los hombres tienen toda la ventaja sobre nosotras por ser ellos quienes cuentan la historia. Su educación ha sido mucho más completa. La pluma ha estado en sus manos. No permitiré que los libros me prueben nada. Pero, ¿cómo podemos probar algo? Nunca se podrá probar nada sobre este asunto. Es una diferencia de opinión que no admite pruebas. Posiblemente ambos comenzaríamos con una pequeña circunstancia en favor de nuestro sexo, y sobre ella construiríamos cuanto se nos ocurriera y hayamos visto en nuestros círculos. Y muchas de las cosas que sabemos, quizá aquellas que más han llamado nuestra atención, no podrían decirse sin traicionar una confidencia o decir lo que no debe decirse. Exclamó el capitán Hart. Bill, con tono de profundo sentimiento, si solamente pudiera hacerle comprender lo que sufre un hombre cuando mira por última vez a su esposa y a sus hijos, y ve el barco que los ha llevado hasta el alejarse, y se da vuelta y dice: ¿quién sabe si volveré a verlos alguna vez? Y luego, si pudiera mostrarle a usted la alegría del alma de este hombre cuando vuelve a encontrarlos. Cuando, regresando de la ausencia de un año y obligado tal vez a detenerse en otro puerto, calcula cuánto le falta aún para encontrarlos y se engaña a sí mismo diciendo: no podrán llegar hasta tal día, pero esperando que se adelante 12 horas, y cuando los ve llegar por fin, como si el cielo les hubiese dado alas, mucho más pronto aún de lo que los esperaba. Si pudiera describirle todo esto, y todo lo que un hombre puede soportar y hacer, y las glorias que puede obtener por estos tesoros de su existencia. Habló, por supuesto, de hombres de corazón y se llevó la mano al suyo con emoción. Dijo Ana, creo que hago justicia a todo lo que usted siente y a los que a usted se parecen. Dios no permita que no considere el calor y la fidelidad de sentimientos de mis semejantes. Me despreciaría si creyera que la constancia y el afecto son patrimonio exclusivo de las mujeres. No creo que son ustedes capaces de cosas grandes y buenas en sus matrimonios. Los creo capaces de sobrellevar cualquier cambio, cualquier problema doméstico, siempre que, si se me permite decirlo, siempre que tengan un objeto. Quiero decir, mientras la mujer que ustedes aman vive y vive para ustedes. El único privilegio que reclamo para mi sexo, no es demasiado envidiable, no se alarme, es que nuestro amor es más grande. Cuando la existencia o la esperanza han desaparecido. No pudo decir nada más, su corazón estaba a punto de estallar, y su aliento, entrecortado. Tiene usted un gran corazón, exclamó el capitán Harvey Yetu, mándole el brazo afectuosamente. No habrá más discusiones entre nosotros. En lo que se refiere a Binwick, mi lengua está atada a partir de este momento. Debieron prestar atención a los otros. Mrs. Croft se retiraba. Aquí debemos separamos, Federico, dijo ella. Yo voy a casa y tú tienes un compromiso con tu amigo. Esta noche tendremos el placer de encontrarnos todos nuevamente en su reunión, dirigiéndose a Ana.
Recibimos ayer la tarjeta de su hermana, y creo que Federico tiene también invitación, aunque no la he visto. Tú estás libre, Federico, ¿no es así? El capitán Wentworth doblaba apresuradamente una carta y no pudo dar una respuesta como es debido. Sí dijo, así es. Aquí nos separamos, pero Harville y yo saldremos detrás de ti. Si Harville está listo, yo no necesito más que medio minuto. Estoy a tu disposición en un minuto. Mrs. Croft los dejó, y el capitán Wentworth, habiendo doblado con rapidez su carta, estuvo listo, y pareció realmente impaciente por partir. Ana no sabía cómo interpretarlo. Recibió el más cariñoso "Buenos días. Quede usted con Dios", del capitán Harville, pero de él, ni un gesto ni una mirada. Había salido del cuarto sin una mirada.